La Reserva Federal acaba de reducir una vez más las tasas de interés. En este video analizaremos exactamente en este mes de noviembre del 2024 qué significa esta reducción para compradores, vendedores e inversionistas en cuanto a las tasas hipotecarias y qué se espera en el futuro. Así que quédate hasta el final. Efectivamente, amigos míos, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha decidido reducir las tasas de interés 0.25 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un cuarto de punto en reducción una vez más, situando la tasa de la referencia entre los bancos entre 4.50 a 4.75%. Esto con el objetivo principal de estimular la economía y echar adelante a funcionar a este país una vez más, teniendo en cuenta que la inflación ha continuado descendiendo según todos los analistas que han tenido en cuenta lo que ha ido pasando con los números y han llegado a la conclusión en la Reserva Federal de que vale la pena en este momento bajar los intereses. Esta bajada, para muchos que me siguen, se dan cuenta que es la segunda consecutiva que hace la Reserva Federal. Ahora, ¿cuál es el impacto que esta bajada de los intereses trae a los mortgages, a los préstamos hipotecarios en sí, que es a lo que nos dedicamos en este espacio cada semana para traerles a ustedes la información? ¿Cuál es ese impacto? ¿Cuál es esa referencia directa en cuanto a los préstamos hipotecarios? Bueno, quiero que sepan que no es exactamente cuando ustedes escuchan por ahí, siempre lo explicamos acá, lo que bajó la Reserva Federal a lo que van a estar o están los intereses hipotecarios para los préstamos de propiedades y así como para los inversionistas en realidad de los bienes raíces. No, no es lo mismo, pero sí hay un impacto directo entre esta reducción o estos cambios en el rate de los intereses de la Reserva Federal entre los bancos y lo que sucede con las hipotecas o los intereses de las hipotecas. En el día de hoy estamos a una cifra que se la vamos a mencionar más adelante, pero yo quiero que usted tenga en cuenta que si nos sigue durante todo el video va a aprender que los intereses suyos, amigos míos, no son directamente los mismos intereses que los de cualquiera que esté a su lado. Sí, efectivamente, cada persona, cada inversionista, a la hora de ir a solicitar un préstamo a un banco, en particular, esta persona o estas personas van a tener un interés definido para ellos en cuanto a los intereses hipotecarios, porque varía de acuerdo a muchas variables, y valga la redundancia, cuál va a ser la tasa de interés que usted puede recibir a la hora de solicitar un préstamo para comprar una propiedad o para invertir simplemente en cualquier propiedad que tenga que ver con los bienes raíces. Así que dicho esto, los números que estamos hablando acá, este 4.50% o 4.75% que acaba de dar o anunciar la Reserva Federal, que es a donde ha situado el rate de intercambio, no es directamente los intereses hipotecarios. Estos son los intereses interbancarios, cómo ellos se prestan el dinero entre sí, que es o se llama en términos muy conocidos por quienes están en este mundo de las finanzas, es la referencia interbancaria. Esos son los términos de referencia, ese es el porcentaje a que ellos se encuentran ahora mismo, el 4.50, 4.75. Pero usted que me sigue, que quiere comprar una propiedad o quiere invertir, sus intereses son otros. Pero efectivamente este cambio, esta reducción de la Reserva Federal va a tener un impacto para usted directamente, y de eso se trata de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Las tasas de intereses hipotecarias están estrechamente relacionadas con las decisiones de la Reserva Federal en cuanto a los cambios de interés. Pero ¿qué representa en sí para usted, amigos míos, este cambio actual? ¿O qué pudiera representar en cuanto a dinero? Vamos a traerlo a un ejemplo, y aquí los tengo. Es solo un ejemplo, recalco. Digamos que en un préstamo o una hipoteca de $300,000 a 30 años,
Esta reducción de 0.25% o una reducción de 0.25% en la tasa de intereses podría reducir el pago mensual aproximadamente en $40 directamente en su bolsillo. Sí, porque sabemos que muchos han estado allá afuera esperando estas reducciones o estas bajas de los intereses de la Reserva Federal para tomar sus decisiones. ¿Cuál es la realidad? A pesar de que esto es solamente un ejemplo, lo que quiero es que se den cuenta y representen matemáticamente, aproximadamente, en su mente, la reducción por la cual están esperando. Esta reducción de 0.25%, de un 1/4% de interés en el interés que usted reciba, solamente va a representar $40 en una hipoteca de $300,000 a 30 años en el pago mensual. Por ejemplo, si usted tiene esta hipoteca de $300,000 y su pago mensual quedase en $2,100 al mes por 30 años, que los números son arbitrarios, es solamente un ejemplo, y se le redujera a usted 0.25 los intereses, ¿qué iba a representar eso en su bolsillo, en su pago mensual? Bueno, pues aproximadamente $40. Quiere decir que de esos $2,100, ahora usted pagaría $2,060. O sea que solamente el que está del lado de allá puede darse cuenta si vale o no la pena esperar, tomar una decisión ahora o después por una reducción de los intereses, por simplemente ahorrarse tal vez $40 en los pagos mensuales. Es verdad que cuando justificamos o multiplicamos estos $40 por 360 pagos, que son los 30 años de esta hipoteca de $300,000, pues la cifra ya sube bastante. Pero la realidad es que el día a día, el poder llegar a el pago mensual es lo que a usted realmente lo debe tener en preocupación. Y tal vez $40 no significa ni más ni menos para usted, aunque tal vez para otros sí. Teniendo esto en cuenta, creo que de esta manera, con este ejemplo simple, sin números concretos, usted puede darse cuenta que las reducciones de los intereses en cuanto al pago mensual no son muy grandes si usted lo va a representar en dólares. 0.25% reduce $40 en una hipoteca de $300,000 a 30 años, en este ejemplo simple y llanamente. Pero, ¿qué representa, amigos míos, o qué puede representar para aquellos que están pensando en comprar una casa o comprar una propiedad ahora mismo? Pues simplemente esta reducción de los intereses representa una oportunidad para los compradores. ¿Y por qué? Porque si bien, como les decíamos en el ejemplo anterior, la reducción en cuanto a su pago mensual es solamente de $40 mensuales, tal vez la capacidad suya como prestatario, como aquella persona que va a recibir el préstamo, su capacidad de obtener un préstamo sí se vea limitada por este 0.25% para que le otorguen o no un préstamo. ¿Por qué? Porque tal vez esos $40 que usted cree que no son tantos en su pago mensual, sí lo son para el banco en sus gastos a la hora de decidir otorgarles o no un préstamo. Quiere decir que muchos de ustedes que antes no calificaban para un préstamo, por ejemplo, de $300,000, tal vez ahora sí califican con esta nueva reducción de intereses. O sea que yo los insto a que si están pensando en comprar, vean la oportunidad que está ahora mismo con respecto a cómo estaba hace unos meses atrás, puesto que han habido dos reducciones consecutivas de la Reserva Federal en cuanto a los intereses entre los bancos, que también se ha visto reflejado en los intereses hipotecarios, que son los que nos interesan a nosotros y los que les interesa a todo el que quiere comprar, ya sea para invertir o para vivir en su casa o en su propiedad. ¿Qué puede representar esta reducción de los intereses de la Reserva Federal para aquellos que no están pensando en comprar, sino para los que ya son dueños de propiedad, que tienen su casa y que tienen una deuda o una hipoteca sobre su propiedad? Bueno, pues simplemente puede representar, amigos míos, o ustedes podrían considerar
la opción de refinanciar. Sí, porque tal vez ustedes compraron una propiedad a intereses muy altos o a intereses altos en cuanto a la consideración personal de cada cual. Ahora, con las dos reducciones consecutivas que se han producido, tal vez usted esté en una situación mucho más favorable para hacer ¿qué? Pues simplemente una refinanciación de su préstamo. Ahora, les reitero que refinanciar es una decisión que usted debe tomar de una forma muy consensuada o muy pensada. Por lo tanto, siéntese con un prestamista, siéntese con una persona que les pueda a usted aconsejar directamente con sus números y con usted antes de tomar la decisión de refinanciar. Ese agente que le va a refinanciar a usted es la única persona que le puede mostrar los números específicos para cada persona o para cada dueño de propiedad que tiene una hipoteca y le va a decir si a usted le es conveniente o no, de acuerdo a los costos que va a tener esa refinanciación, si le es conveniente o no refinanciar, si este 0.25% o el 0.75%, si englobamos las dos reducciones en general que se han producido hasta ahora, le permiten a usted económicamente, factiblemente, hacer una refinanciación de su préstamo. Y obviamente, ¿cuál es el beneficio? Bueno, pues reducir sus pagos mensuales a largo plazo, y si lo suma va a ahorrar tal vez miles de dólares a lo largo de lo que le queda de préstamo, que si refinanciase comenzaría de nuevo, pero tal vez pudiera incluso bajar los años que les quedarían por pagar si se queda más o menos en la misma cifra que está ahora, pero eso es una situación muy individual de cada cual. Así que si usted es dueño ahora mismo, esta reducción de intereses, si usted debe una hipoteca por su casa o por simplemente su inversión, esta reducción junto con la anterior puede ser que le permita refinanciar su préstamo y ganar o ahorrarse algunos kilitos por ahí a lo largo del tiempo, así como también les puede ayudar a la hora de que usted va a rentar una propiedad, pues bueno, simplemente le puede dar un margen superior para los inversionistas, pero de eso hablaremos en el futuro, en unos minutos. Para los inversionistas, amigos míos, esta reducción de los intereses les puede traer una ganancia superior en sus bolsillos a la hora de usted rentar la propiedad que compra con ideas de inversión. Porque puesto que ahora usted va a poder adquirir un préstamo en condiciones un poco más ventajosas, digamos, puesto que su préstamo le va a costar menos que lo que les costaba antes. Y sin embargo, la renta, los pagos que usted recibe, pues en realidad pueden ser o deberían ser más beneficiosos para usted porque les queda un margen superior. Además, tal vez esta reducción de intereses a los inversionistas les permite tener un rango más amplio de préstamo, o sea, aumentar la cifra de dinero de préstamo para adquirir una propiedad superior que les traiga una entrada superior y que tal vez antes de la reducción actual estaban limitados hasta un número y no podían avanzar, y esa inversión tal vez no era la más idónea para usted porque se limitaba de acuerdo a los intereses, no le daba más el préstamo. Pero ahora con las dos reducciones usted puede tal vez invertir un poco más de dinero por la misma cantidad que pagaba o que tendría que pagar antes de la reducción de intereses. Así que ojo a los inversionistas, ojo a los que no quieren comprar la casa para vivir sino para inversión. Ahora tal vez hay una capacidad superior en sus manos para, si ya no podía comprar una propiedad porque solamente el préstamo les daba, digamos en un ejemplo en esta zona aquí abajo, para 400,000 y no habían propiedades en ese rango, ahora con la reducción de los intereses usted puede ser que califique para un poquitico más y llegamos a 450,000 o a 500,000, quién sabe. Y entonces ahora sí usted está en la posición de irse a invertir y convertirse en ¿qué? Pues simplemente en un inversionista de bienes raíces. Y los que ya son inversionistas, los que ya tienen digamos, una cartera de dinero y de inversiones y de propiedades, ahora pues simplemente esa cartera, esa posibilidad de obtener un préstamo superior se amplía con esta reducción de los intereses. En conclusión, mis amigos,
si usted ha estado ahí desde el inicio en este video, se puede dar cuenta que ¿qué ha pasado con esta reducción de intereses? Bueno, pues simplemente que les trae múltiples oportunidades a todos los que han estado ahí esperando porque no podían adquirir un préstamo porque estaban limitados por ciertas razones económicas o por lo que querían esperar un poquitico más para obtener más por su capacidad de préstamo, etcétera, etcétera. Hay múltiples oportunidades, ustedes pueden verlos, pero eso sí, les reitero que lo mejor que puede hacer usted hoy en día al darse cuenta de esta nueva reducción de la Reserva Federal es consultar directamente con un agente de bienes raíces, que son las personas que nos hemos entrenado y que tenemos la información para podérselas dar a ustedes y brindarles el apoyo que usted necesita, la información y la ayuda correcta para indicarles cómo usted debería comprar una propiedad, obviamente pasando por la información o pasando por el proceso de llevarlos a donde está un lender, a donde está una persona que les va a hacer ese préstamo hipotecario, o si usted quiere de forma individual comunicarse con un lender para ver las oportunidades que usted ahora tiene que antes no tenía, no olvide obviamente siempre ir a través de su agente de bienes raíces. Yo le sugiero a todos que aunque usted tiene la libertad de ir directamente a un agente hipotecario, siempre que se trate de bienes raíces, siempre que se trate de una inversión o de una compra de su propiedad, de su casa, la mejor idea es que usted vaya directamente a ver a un agente de bienes raíces primero y que se guíe por la orientación de este agente de bienes raíces y siga los pasos que en este canal muchísimas veces les hemos traído a ustedes uno por uno. ¿Cuál es la secuencia o la línea de acción que debe seguirse a la hora de comprar o de querer comprar una propiedad a través de un préstamo? Esto es lo que hacen los agentes de bienes raíces todos los días y obviamente como cuando usted va a un médico porque está enfermo, cuando usted quiere comprar una propiedad, usted debería ir a donde está un agente de bienes raíces que sea de su confianza. No tiene que ser directamente con nosotros, pero lo que sí debería hacer es ir a donde está un agente de bienes raíces y aprovechar esta ola de reducción de intereses que se ha producido 2 veces consecutiva. Yo diría que puede suceder y debería suceder que, bueno, pues que los precios se den al aumento o aumenten un poco más producto a esta reducción, ya que se va a producir una mayor cantidad de personas allá afuera que antes no podían comprar y ahora sí pueden, porque esta reducción de intereses los trae de nuevo de vuelta al juego y les permite adquirir préstamos que sean asequibles y en realidad esto va a hacer o debería producir, si nos guiamos por las estadísticas, un aumento de los precios más allá de lo que muchas personas puedan pensar o decir. También hay que tener en cuenta los cambios que se están produciendo ahora mismo en el país, en los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que acaban de suceder las elecciones y en realidad hay mucha gente que ahora van a lanzarse con la esperanza de poder comprar su propiedad de inversión o su casa. Así que mis amigos, si usted quiere saber en qué posición del juego está, pues simplemente puede comunicarse conmigo. Vamos a estar felices de ayudarlos, de explicarles, de darle el asesoramiento que usted necesite para saber si puede o no comprar una propiedad ahora, ya sea de inversión o su casa. Hasta entonces, nos vemos.